En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día jueves, estamos el 19 de enero del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran muchedumbre o multitud procedente de Judea y Jerusalén, de la Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Avanzamos ya con el Evangelio de Marcos, con estos textos de los milagros de Jesús. Este es el camino por el que llegamos a la salvación. Jesucristo, Él es la salvación. Nadie más nos va a salvar. En nadie más vamos a experimentar la salvación. Como hemos dicho ya, que la salvación ya está dada en Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es creer en ella, en nuestro corazón y en nuestra mente. Que ya no hay nadie que nos venga a salvar, porque ya está dada la salvación. Tenemos que creerla o no creerla. Por Él podemos elevar nuestra mirada hasta lo alto de los cielos. Por Él vemos como en un espejo el rostro inmaculado y excelso de Dios. Esto lo decía San Clemente Romano. Pero el Papa Francisco dice al respecto de este texto que su persona, o sea Jesús, no es otra cosa sino amor. Como cuando cantamos la alabanza, Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. A liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la justicia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, como dice el Catecismo de la Iglesia, no vino para abolir todos los males de aquí de la tierra, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. A eso vino, numeral 549. O sea, siempre va a existir el mal. Para que surja el bien, debe de existir el mal. Del mal mayor, como es la muerte de Jesucristo,
surgió el bien más hermoso, como es la salvación de nosotros los hombres. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos narra cómo eran las jornadas extenuantes de Jesús con sus discípulos y la gente que lo seguía, los enfermos, los más vulnerables, los poseídos por malos espíritus, los que yacían en el borde del camino, los leprosos. Todos ellos eran los preferidos de Jesús y a ellos se dirigía con especial dedicación y cariño para poder curar sus enfermedades y dolencias, hermanos y hermanas, para darle vida y devolverle, mejor dicho, su verdadera dignidad. Dice el Evangelio que lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. De todas partes acudieron a Jesús. Hoy todavía reciente, digamos, el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán, deberíamos recordar el talante de conversión también de nuestro propio bautismo. A veces no tenemos conciencia, a veces los católicos no tenemos conciencia de lo que significa para cada uno de nosotros el bautismo. Vivimos como que no existiéramos. Vivimos nuestra propia vida enconchados. O como decía el padre Estefan, vivimos en un gueto, solo nosotros mismos. No salimos de ahí. Todos fuimos bautizados, como dice San Pablo, en un solo Señor, una sola fe, en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo que es la iglesia. 1 Corintios 12:13. He aquí, hermanos y hermanas, el ideal de la unidad de la iglesia. Formar un solo cuerpo, ser en Cristo una sola cosa, para que el mundo crea. En el Evangelio de hoy vemos como una gran muchedumbre de Galilea y también de mucha gente procedente de otros lugares se acercan al Señor. Y Él acoge y procura el bien para todos sin excepción. Por eso debemos de orar por la unidad de los cristianos. Si nosotros le damos vuelta y revisamos la historia, nos daremos cuenta que a través de ella, a lo largo de los siglos, los cristianos nos hemos dividido en católicos ortodoxos. ¿Se acuerdan? El primer rompimiento de la iglesia, allá en el año 1050, a lo que le llamamos el cisma de Oriente, donde se separó la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente. Y luego los anglicanos, que vienen también de la iglesia católica, los luteranos, eso ya bastante más acá, y un largo etcétera, podríamos decir, de confesiones cristianas. Pecado histórico contra una de las notas esenciales de la iglesia, como es la unidad. Pero no nos podemos quedar viendo solo el pasado. Aterricemos hoy en nuestra realidad eclesial de hoy y miremos la iglesia en El Salvador, la conferencia episcopal del Salvador. ¿Hay unidad? ¿O cada obispo sigue su propio camino?
Vemos nuestra arquidiócesis también. ¿Hay unidad? ¿O se andan peleando sacerdotes contra sacerdotes? ¿O nos están viendo de menos a los laicos comprometidos? Y si nos venimos más para acá, para abajo, a lo más particular, la vicaría. Nosotros pertenecemos a la vicaría, Monseñor Romero. ¿Habrá unidad en esa vicaría? No creo. Y si nos venimos más cerquita, nuestra parroquia. ¿Hay unidad en nuestra parroquia o cada sector y ministerio jala por donde quiere? Y al final, nuestros grupos, sectores y ministerios, cada quien es diferente, cada quien jala por donde él cree conveniente. La pregunta es, ¿somos realmente una sola cosa? ¿Realmente nuestra relación de unidad es motivo de conversión para los alejados de la iglesia? Cuando dice el Señor en Juan 17:21, que todos sean uno, para que el mundo crea. Ruega Jesús al Padre. Ese es el reto, hermanos y hermanas, y el desafío de hoy por los paganos, o que los paganos vean cómo nos relacionamos nosotros como comunidad cristiana, los creyentes católicos, que congregados por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, que digan como decían allá en Hechos 4, 32, 34, tienen un solo corazón y una sola alma. Eso va a evangelizar más que las palabras. Cuando miren en nosotros esa unidad, pero aquí nos comemos unos con otros. Recordemos que como fruto de la Eucaristía, a la vez que la unión de cada uno con Jesús, se ha de manifestar la unidad de la asamblea, ya que nos alimentamos del mismo pan para ser un solo cuerpo, hermanos y hermanas. Se debería de manifestar, si somos personas que comulgamos, por lo menos cada domingo, se debería de manifestar en nuestro comportamiento, entre nosotros mismos, pero creo que estamos lejos. Creo que comulgamos más por una costumbre que por otra cosa. Por tanto, lo que los sacramentos significan y la gracia que contienen exigen de nosotros gestos de comunión hacia los demás. Nuestra conversión, hermanos y hermanas, es a la unidad trinitaria, lo cual es un don que viene de lo alto, y nuestra tarea santificadora no puede obviar los gestos de comunión, de comprensión, de acogida y sobre todo de perdón hacia los demás. Tenemos, hermanos y hermanas, que estamos en esta jornada de planificación pastoral la próxima semana, tenemos que trabajar sobre ese punto, la unidad, porque si no hay unidad, todo lo que hagamos se llamará dispersión, y en vez de ayudarnos, de fortalecernos, nos va a ir separando cada día más. Al final, cada quien se va a ir para su casa peleado, sin algo que le haya llenado su ser, su alma. Ánimo, mis hermanos, todavía estamos a tiempo para poder rectificar el camino. Y desde arriba, usando el método deductivo, desde arriba para abajo, tenemos que trabajar unidos con nuestros pastores, y nuestros pastores también que respeten nuestras opiniones, porque también son valiosas, como dice aquel documento de Juan Pablo II para los laicos, Christi Fidelis Laici,
Dice que los cristianos laicos estamos en la línea de avanzada y somos los cristianos laicos los que vamos a evangelizar, los que podemos cambiar a este mundo, porque estamos insertados en las estructuras del mundo y de la sociedad. Alabado y glorificado sea Jesucristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.